¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto. Hemos llegado al número 30, ¿sí? Acá estamos en este lindo espacio para hablar de todo lo que rodea la industria del fútbol, pero a distintos segmentos, ¿sí? A distintas partes de este recorrido. Y la verdad que hoy tenemos un invitado que hace mucho teníamos ganas de que venga a ilustrarnos y es un gran gusto que esté justo en el episodio 30. Rápidamente le voy a dar la bienvenida, ¿sí? A mis compañeros, a Manu Simón, a Pablo Sarinelli y al señor Daniel Vega, que es nuestro invitado de hoy. Dani, ¿cómo estás? Bueno, bien, un gusto estar acá y cumpliendo la palabra que ya teníamos hablado hace rato para venir a participar del programa. Bueno, veníamos hablando un poquito en la previa de tu cargo en Huracán, ¿sí? Y vos me decías, sos secretario deportivo, o sea, ni director deportivo ni secretario técnico, y marcábamos un poco, o vos nos contabas cuáles eran las diferencias de eso. Sí, a ver, fue presentado así el cargo, el rol, debido a quizás el momento en el que me tocó ingresar, que ya van casi 2 años, se está por cumplir dentro de poco. Y que, bueno, en cuanto a lo consensuado con la dirigencia, tenía diferentes etapas, por lo cual requería de un armado estructural interno que iba por etapas y que iba por variación de roles. Por eso una parte es de Secretaría Técnica y otra parte es de Dirección Deportiva. Eh, en cuanto a lo que, si querés específicamente, te explicaré cómo fue el tránsito. Se dividió en etapas, en corto, mediano y largo plazo, y en conformación de departamentos. Y un rol lo inicié en ese junio del 2023 y lo fui dejando quizá un poco más de lado y ya con gente a cargo, bajo la supervisión, 6 meses después, cuando inicialmente cumplimos la primera etapa, que era consolidar Huracán en primera. Está interesante eso, Daniel, porque un poco spoileando, tu primer objetivo fue armar un mercado de pases porque Huracán se tenía que salvar del descenso. Y me parece interesante porque durante muchos episodios fuimos hablando de cuáles debiesen ser los indicadores para evaluar el trabajo de un director deportivo. Y hay un vigente dilema sobre el entrenador. Cuando llega un técnico que te dice, no, lo primero es ganar, ganemos como sea, y después lo otro. Y en este caso, en la figura de la dirección deportiva, pareciese ser que lo primero fue obtener resultados, pero para eso tu herramienta era un mercado de pases. Sí, pero el resultado, porque si no llega, tiene que tener una lógica de un trabajo, para mi manera de pensar, profesionalizado y desarrollado de acuerdo a una idea general de club. En el caso nuestro, voy a hacer automención, pero para ponerlo no solamente a modo de ejemplo, nosotros teníamos que consolidar un equipo muy competitivo, con una idea clara, que en ese momento elegimos una figura de un entrenador con una idea muy similar a lo que la idiosincrasia y la cultura de Huracán tiene, que fue Diego Martínez. Y quizá no era el indicado para el común denominador del fútbol decir, no, es un técnico para pelear el descenso. No importaba eso. Lo que importaba era la idea y hacia dónde teníamos que direccionar el plan, ¿sí? El plan tenía que ver con una conformación de algo que identifique al club. Y el club tenía que pelear bajo las armas que siempre tuvo, no las que el momento ameritaba. Porque si no, por lo general, eso no te lleva a ningún lado. Terminás un plan y tenés que rediseñar otra vez y no sirve. Entonces tenía que ser algo que, además de lograr ese resultado, deje algo y se prosiga a futuro. Perfecto. Nuestra idea fue esa. Obviamente hablo en plural, pero es siempre con la veña y el apoyo dirigencial. No, por lo menos en lo personal, dentro de las condiciones que había puesto iniciales, es que esto es una cuestión de trabajo conjunto, no individual. Es más, en alguna de las situaciones que he transitado, siempre dije, hasta acá llego y después es de ustedes. Y si no pueden ustedes, buscamos otra solución o otro tipo de herramientas. En ese plan estuvo la idea de armar un buen mercado de pase que haga Huracán competitivo en la zona alta, porque era la que necesitaba para zafar de la situación baja de descenso. Entonces armamos un equipo para pelear un campeonato, que fue lo que pasó. Huracán Ahora, terminó primero ese año de la zona y después tuvo la mala suerte de perder por penales en cuartos de final de la Copa. acá hablamos muchísimo sobre tecnología, datos, maneras creativas de hacer scouting y seguramente en el transcurso del episodio lo charlemos también con vos
que tenés grandes hitos al respecto. Sin embargo, hay ciertas cosas que los datos no pueden analizar. Y mucho se habla en la prensa y entrenadores los dicen, necesito jugadores que se pongan la camiseta y mañana jueguen. Que uno sería tendiente a creer que cuando peleas el descenso necesitas ese perfil de jugador. Se hizo en ese momento una distinción entre, independientemente de lo técnico, de la táctica, el rol y las posiciones, necesitamos jugadores con esa personalidad. Sí, y creo que hay cosas más importantes que eso que está diciendo para el análisis general. Lo primero en el caso mío es tener casi de memoria el diseño que tiene en la cabeza el entrenador que está direccionando. Porque jugadores como lo que vos planteás hay miles. Ahora, ¿son adaptables a la idea que está el técnico en ese momento? No sé. Solamente hay que entenderlo, ponerse a hablar, interpretar si en la figura que él sueña o planifica para el andar del torneo está encuadrado, por más personalidad que tenga, si la cualidad deportiva está encuadrada, y ahí después se ejecuta. En el momento que lo armamos, sí, fuimos en búsqueda de la mayoría de jugadores con perfiles de personalidad, pero también fuimos en búsqueda de apuestas que tengan que ver con el proyecto de fútbol del entrenador. Sin ir más lejos, el gol de la salvación lo hace Franco Alfonso, que había solo jugado, si no me acuerdo mal, 14 minutos en la primera de River, y era un jugador de reserva de River. Pero nosotros veíamos que del seguimiento que tenía de las ligas que yo siempre le daba bola, que es la reserva de primera división, y para el momento que Huracán necesitaba, porque en ese puesto no teníamos una alternativa como era él, lo pensamos, lo hablamos con Diego y coincidimos en que era un perfil. Ahora, ¿salió bien? Sí, salió bien, podría haber salido mal, pero tenía que ver con la idea de juego de él, no la necesidad de que traemos un chico de una reserva de un club y es para pelear un descenso, no. Iba a ser útil, terminó siendo útil, hizo el gol en la cancha de River. Claro. Y en esa elección de los jugadores, Dani, por ahí ustedes obviamente lo tienen claro porque es el día a día de su trabajo y nosotros por ahí también porque estamos muy cercanos a esto. Pero ¿cómo definen? Porque me parece que quizás lo escucha mucho hablar la gente y no lo tiene tan claro. ¿Cómo definen ustedes qué jugador llega a préstamo, a qué jugador le compran el pase Claro. o un porcentaje del pase? ¿Cómo llegan también a esas decisiones? Bueno, la política, por lo menos la que venimos manejando en Huracán y que en mi caso intenté que se lleve a cabo, es la que sea de que cada jugador que viene a Huracán te dé la posibilidad de una opción de compra y en la que podamos ejecutarla. Obviamente siempre y cuando veamos el dividendo futuro. El dividendo futuro no tiene que ser la reventa inmediata, tiene que ser la cuestión deportiva también. Y en ese análisis, si mal no me acuerdo, son 20 los jugadores que vinieron desde que estamos nosotros y se adquirieron casi la mitad de todos esos, o más te diría. Haciendo rápido memoria, Echeverría, Alarcón, Masanti, Carrizo, Galíndez, Eric Ramírez, Matko Milkevich. Bueno, no sé, ahora rápido la memoria, estoy tratando de sacarlo a memoria pura. ¿No debiese ser como bastante obvio eso? O en esa lista rápida que acabas de describir, ¿te encontraste que intentaban no incluir una opción, por ejemplo? Entonces vos dijiste, esta es nuestra premisa, acá me pongo firme, esto lo necesitamos, o es bastante obvio. No, Marco Pellegrino, por ejemplo. No tenemos esa opción, pero útil deportivamente, recontra útil deportivamente. Y sirve también porque te hace generar en el equipo y en la competitividad lo que necesitábamos y estábamos buscando. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de Pellegrino, ¿fueron a buscarlo ya sabiendo que iba a ser imposible incluir una opción? No, ¿O porque intentaron incluirla y el otro equipo se puso firme? era la condición única porque era así pactada con Independiente para que salga del Milan. Y nosotros, sabiendo la situación de él, porque lo conozco, fui compañero y sabía cómo le estaba pasando, entendí que podríamos darle a él y al momento de él la posibilidad de jugar, que es lo que necesitaba, de volver a disfrutar el fútbol y que más adelante íbamos a ver, porque es lo que va a pasar ahora a mitad de año, qué podemos hacer por Huracán, pero primero necesitamos la cuestión deportiva que nos está dando, que la tenemos,
y que encima en el puesto teníamos que cubrir el lugar de Carrizo por la lesión importante que tuvo. Entonces, este semestre no teníamos el central zurdo propio y teníamos que ir a buscarlo. Y bueno, encontramos en él toda esa cualidad. Ya lo dejo a mano, pero fíjate que ahí tenés un ejemplo claro de lo que es la gestión, porque Pellegrino estaba en una situación muy comprometida en Independiente por las situaciones que se habían dado, incluso algunas extrafutbolísticas para él, entonces termina siendo una salida para él, para el club, y eso habla también un poco de lo que, en los detalles en los que hay que estar también. Sí, aparte, bueno, tenía la ventaja de conocerlo y Claro. tener diálogo con él seguido. No había podido traerlo en junio del año pasado, quizás, que también habíamos charlado. Y bueno, fui siguiendo su... Porque no es que una vez que no se te da algo lo dejás y no lo seguís. Vas viendo la evolución y ves si todavía está al alcance o no. Bueno, se dio que en diciembre hablamos una vez terminado el torneo, me acuerdo, pero perfecto. Recibo el mensaje de él después de la final de torneo con Vélez un 15 de diciembre. Y al lunes o el martes 16 y 17 ya estábamos hablando de esto. Daniel, siempre que viene un director deportivo acá, de club argentino más que nada, le preguntamos cómo está estructurado el organigrama dentro del club. Y siempre hay diferencias, no hay una manera de hacer las cosas, depende mucho del contexto, la idiosincrasia del club, como decías vos recién. Para que sepa el hincha de Huracán y el futbolero en general acá en Argentina, cómo trabaja Huracán, cómo está organizado hoy tu equipo de trabajo. Está prácticamente como arrancó en cuanto a la cantidad, pero no en cuanto a la funcionalidad. Sí pude expandir un poco más desde la consecuencia de haber logrado el primer objetivo, la primera meta planificada, que fue después de justamente sostener y dejar Huracán en primera con la tranquilidad de promedio y de puntuación. Pasamos al segundo paso, que es el objetivo de mediano plazo, y ahí empezamos a estructurar la cuestión de formación del club, con el objetivo final, que ese ya es más adelante. Pero bueno, en ese proceso incorporamos estructura. Los que arrancaron conmigo, Federico Zampayo y Juan Pablo Bouzá, son obviamente casi hermanos, nos vemos todos los días, estamos compartiendo todo, pero son la gente que cierro los ojos y sé que tienen clarísimo lo que hay que hacer sin que se los diga. Y son quienes están desde el día 1 en la labor y quienes me están ayudando a terminar de desarrollar y departamentar, que es lo que yo quiero, todo el área de fútbol de Huracán. Sea primera división, formativo, reserva y hasta incluso en el fútbol femenino que empezamos a colaborar. Una vez que logramos armar con ellos la Secretaría Técnica, ya empezamos a expandir con Gastón Collete a la cabeza lo que es la cuestión formativa. Y Gastón ocupa un rol similar al mío en lo que es el plan general de reserva y de inferiores. Y después de ahí, la incorporación de él, ya empezamos a profesionalizar las áreas de fútbol juvenil. Hoy ya está bastante estructurado, los departamentos, que son los mismos que tiene la primera división, pero agregamos la captación, a diferencia del scouting en primera, está la captación en inferiores. Y bueno, ahora estamos dándole tiempo a que se desarrolle. Este año, puntualmente, en resultado numérico, ya se está viendo la gestión, pero creemos, o por lo menos en el plan ideal que tenemos nosotros, estamos lejísimos de lo que queremos. ¿Y cuál es el grado de autonomía que tiene hoy por hoy la dirección deportiva, la Secretaría Técnica? ¿Cuántas firmas por encima de la tuya, en este caso, que sos el director deportivo, hay en el club? Y la más importante, la que votan los socios, la de los dirigentes. Yo no tomo ninguna decisión sin que ellos me avalen. Ninguna. Te repito, una de las condiciones que... No sé si te lo aclaré, pero te lo digo. Una de las condiciones que puse para gestionar es que mi rol no tiene la decisión, tiene siempre el asesoramiento al dirigente, que es el que votó el socio. Yo soy Huracán, o sea, no podría ir en contra de lo que votó mi viejo, que es socio vitalicio del club. Y en la descripción de fases que hiciste al principio, en donde dijiste, yo llegué al club y sabía que tenía una urgencia, vamos a poner la fase 1, Sí. armar un mercado de pases que respondiese a esa urgencia deportiva que tenía el club. Con el armado de una secretaría técnica.
Perfecto. Ahora ya calculo que lo que acabas de describir es más bien una fase 2, que es extender también esa identidad, esa cultura que vos querés plasmar al fútbol juvenil. También explicaste cómo lograste trasladar departamentos símiles fútbol profesional a fútbol juvenil. ¿Esa vendría a ser la fase 2 del proyecto? Sí, la parte, para detallártelo puntualmente, arrancó en enero del 2024, una vez que ya terminó ese calvario de pelear abajo, y ya cuando empezamos ya a direccionar todo para que sea todo ascendente. Y en eso lo primero que hicimos es armar una conformación de reserva con un cuerpo técnico nuevo, pero que tenga la modalidad de trabajo espejo al de primera. Espejo es todo. Los módulos de entrenamiento, los módulos de pretemporada, los módulos de departamentos que tiene el plantel profesional, lo tiene que tener la reserva, los mismos servicios, sea el que sea. Y a partir de ahí, cada chico que se forma en reserva, estamos hablando de enero 2024, y ahora te voy a dar un ejemplo real y práctico para que entiendas hacia dónde vamos. Tenía que estar adaptado para que cuando llegue a primera, mismo sistema táctico, mismo bloque de entrenamiento, misma metodología de entrenamiento, pase directo a primera y no se nota el cambio. ¿Qué pasa? Leo Pérez, pasa Leandro Lescano, pasa Babino, que debutaron este año. Y vos lo ves jugando ya en primera, y en los minutos que le tocó, al que sea, algunos más, otros menos, están a la altura de lo mismo que exige Darío Kudelka en primera división. Eso es interesantísimo porque o sea, a mí me parece un punto clave. Es como profesionalizar la reserva. Claro. Entonces, vos al darle eso, es como que después el salto, el chico que llega primera no es un salto brusco, sino que termina siendo un proceso natural. Tal cual. O sea, es un punto central. A ver, nosotros teníamos ese déficit, por lo menos lo que siempre hablábamos, que necesitábamos que los chicos que juegan en reserva no estén taponados. Como metodología número 1, dijimos que jugadores profesionales en reserva no juegan. Y en Huracán pasaba que no Eso de jugaban bajar a uno y... 1, 7, 8. Yo veía planteles grandes. Pero no entiendo que la competitividad de reserva sea un buen resultado. El resultado es formar bien un jugador para que llegue a primera. Y el otro objetivo que nosotros tenemos trazado con Gastón es que siempre en cada año debute mínimo un jugador de séptima. Mínimo, ya debutó este año. El año pasado debutaron 4. ¿Te sirve competitivamente? Algunos sí, otros no, no sé. Pero ya le das tiempo de trabajo y de formación a un chico que en 2 o 3 años le tiene que sobrar la reserva. Entonces tiene que estar pensando en primera, siendo de edad de quinta. ¿Me explico? Claro, Y como ese, está buenísimo. ¿Tenés fijado los objetivos? Acabas de decir algo, Sí. por lo menos la primera vez que lo escucho, casi que está mandatorio. Un jugador de séptima división tiene que debutar en el primer equipo. Siempre y Otro que cuando, fuiste describiendo- siempre y cuando el chico esté No, por entrenado y preparado. Lo que estamos haciendo es que esté entrenado sin y forzar preparado. nada, sino claro, que forme parte no es de- obligatorio si no está preparado, pues no queremos tampoco formar mal una persona, porque el que forma jugadores en inferiores no forma un profesional de fútbol ni nada más. Entonces no tenés que frustrar a una persona, tenés que darle las herramientas correctas para que cuando esté tenga todo como decir, sí, no importa la edad que tengo, estoy preparado para hacer lo que tengo que hacer. Este año ya debutó Thiago Pérez y fue al banco, todavía no debutó en minutos, pero sí en conformación del plan, Enzo Guerrero. Son los 2 chicos de séptima que ya estuvieron. El año pasado, Alan Díaz, Aaron Silva, Borja y Tayel Peralta, los 4 de séptima del año pasado que debutaron. ¿Y por qué de séptima división? ¿Hay algún motivo? Por la edad. ¿O es- Es la edad final de lo que sería para nosotros lo más infantil. Por algo se divide en séptima, octava y novena. Cuarta, quinta y sexta van por el otro lado. Entonces el chico es como que cuando estás pasando de secundario a facultad o de primario a secundario, tenés que hacer el proceso de adaptación. Es eso. Nosotros lo entendemos de esa edad. En esa edad es la edad límite en la cual el chico deja de sentirse chico y ya empieza a mirarse como un semiprofesional casi adulto. Es psicológico 100%. Porque además también en ese proyecto integral que ustedes tienen desde las divisiones formativas, en definitiva lo que estás haciendo es formar recursos genuinos propios. O sea, entonces eso va a hacer que en el futuro vos, en vez de salir a buscar, más allá del buen trabajo que puedas hacer de scouting, lo tengas vos en el club. En definitiva también es un chico que vos lo fuiste formando y que a futuro lo podés vender en una cifra importante también. O sea, Sí. es todo algo integral que me parece hace el trabajo de ustedes. Seguro, ojalá den todos los resultados que uno sueña, pero lo más importante, y pensándolo en lo más simple y básico, que lleguen a la primera Huracán y no desentonen y que estén a la altura de competir alto en primera división, porque Lo que lo pasa- que queremos es que Huracán compita alto.
Eso es lo único que queremos. Yo lo preguntaba, no me quiero poner del todo frívolo, pero como la tendencia mundial es comprar jugadores más jóvenes, probablemente también, de repente, no quiero decir algún partido que el equipo lo pueda tirar, pero en un formato de competición en la que clasificas fechas antes, etcétera, quizás se puede planificar un poco más a mediano o largo plazo, pero quizás sí parte del objetivo es visibilizar un talento que, como decía Jorge, después pueda capitalizar el club. Hace poco en una entrevista a Chiquitapia, uno de los argumentos que dio para defender el torneo de tantos equipos en la Argentina es que generás una vidriera mayor, lo cual en parte es cierto. La realidad es que hoy en día también segundas, terceras divisiones son observadas, entonces no pasan por fuera del radar, pero quizás también había un Y las objetivo. reservas, las que no Las son reservas, ni profesionales. hablar. Particularmente yo las sigo mucho, y no acá, en Platense también. Me acuerdo de haber llevado de la reserva de Lanús a Kevin Lomónaco, a la primera de Platense, sin casi haber jugado en primera. A Taborda, de Boca, lo mismo. Pero bueno, depende, no hace falta la cantidad de partidos jugados. El tema es entender la funcionalidad, el momento y el lugar en el que va a desarrollarse tal o cual chico. En Huracán queremos sacar jugadores. Ese es el objetivo final, el más ambicioso. Después depende de un técnico que los ponga también, ¿no? Claro, Más allá de que los formes. y ahí hay algo Porque que... Lescano, por ejemplo, tiene 22 años. Sí. Quizás hubiese estado preparado para jugar antes en primera. El caso de Pérez sí es significativo. Juega de titular y No, lo hace muy bien. el caso de Leandro te lo explico rápido para que quede claro. Leandro el año pasado, en diciembre del 2023 le hicimos contrato. Y se le aclaró que todo el año 2024 iba a jugar en reserva. Porque sentíamos que le faltaba un proceso de adaptabilidad a nuestra cultura interna. Leandro no era 100% formado en las inferiores del Huracán. Y él lo aceptó con esa condición del contrato. Y supo que su momento iba a llegar este No, y año. ahora está más que listo, está claro. Se ve cuando, Sí, cuando pues, uno lo bueno, ve a jugar. ver, puede ser que se dé, a veces que no. En este caso está dando buenas muestras. Falta un montón camino por recorrer en él, pero él ya está preparado para competir alto. Para competir en un mano a mano de un puesto con un jugador formado y recontra asentado en primera como César Ibáñez. Ese también es un aspecto clave que es casi algo que nos encontramos como punto en común con cualquiera que venga, sea del fútbol argentino, del exterior y con cualquier rol, que es lo cultural. O sea, vos decís, solo le tenemos que explicar a él que él entienda la filosofía del club, no solo es una formación. Y me queda claro ya por lo que nos venís contando que el aspecto humano es fundamental. 100%. Y yo sé que vos haces un trabajo importante también y lo conozco a través de Pablo Burtoboy, que siempre él ha sido muy elogioso con tu trabajo. Vos ahí tenés también una labor formativa con, en definitiva, los que van a ser tus pares a futuro. Sí, para mí es, bueno, Pablo, me saco el sombrero porque es para mí el capitán de la formación educativa a los futbolistas. Yo por lo menos desde que soy chico, desde que fui chico quiero decir, y me gustó tanto el fútbol, tengo en la mente, soy una persona de libro, de estudio, soy contador público, y luché siempre contra el estereotipo del futbolista bruto. Es algo que me molestaba. He vivido situaciones feas, ¿no? Que yo iba con la mochila de la facultad o del colegio y mis mismos compañeros, en vez de entenderlo, me tiraban la mochila al agua, a la ducha, para decir, no, estudiá o jugá, elegí. ¿Cómo el estudiar? Así realmente era la cultura en la época que me tocó desarrollarme de manera juvenil y no quiero que pase eso. Ahora, tampoco quiero que el jugador se desenfoque de lo que es la pasión de él. Pero no puede desatender lo más importante, y más el fútbol moderno exige un profesionalismo que si no tenés la mente bien capacitada para entenderlo, el fútbol de hoy, duras nada. Entonces nosotros ya desde chicos, particularmente a los jugadores juveniles con Gastón, hacemos hincapié mucho en lo educativo, muchísimo, pero muchísimo. Hasta nos molesta tener que estar encima de alguien que se le escapa a presentarnos un boletín o un certificado de regularidad. Directamente tiene que ser natural eso. Y lo tienen que entender el futbolista, que es para su bien. No es sacarte tiempo, al contrario, estás ganando muchísimo tiempo. En el caso del área educativa con Pablo, lo hacemos ya con jugadores profesionales, que la mayoría ve el ir hacia los libros, hacia la cultura, al final de la carrera. Y estamos tratando de hacer el quiebre, claro, que es desde el inicio. Uno deja de ser jugador el día que firma su primer contrato.
Aunque parezca mentira, porque mentalmente tiene que planificar lo que viene. Ya arrancó la carrera, listo. Ahora la tenés que sostener. Pero lo que viene no sabe ni qué vas a hacer. Claro. Tenés que trabajarlo del día 1, no del último día de fútbol. Es tarde después. Ahí yo creo que la industria en general tiene que hacer un mea culpa, porque nosotros lo reiteramos varias veces. Yo suelo decir que la comunicación es la habilidad más menospreciada en el fútbol, la relevancia de la comunicación. Ahora, por lo que venimos charlando, debería decir que la comunicación es un deber. Y vos acabas de dar un ejemplo buenísimo, que es lo que ustedes le habían transmitido al Lescano. Y a veces los clubes ignoran que la potencia de la voz del hincha genera cosas y repercute. Entonces, es un extremo, ¿no? Pero si el hincha no sabe que existe este plan con Lescano, capaz después te va a exigir que juegue. Y capaz después va a producir un ruido sobre el entrenador que termina con su despido. Y el plan no se puede sostener a través del tiempo. Después está el debido equilibrio entre qué se comunique y qué no, porque por supuesto que hay ciertas cosas que tienen que quedar puertas adentro. Pero a mi entender, las direcciones deportivas, los clubes, tienen que ser más enfáticos sobre los planes, porque el hincha no es tonto en general y va a respaldar. Obviamente uno no le va a decir, no, escúchame, como dijo en su momento Gámez, campeonato económico, no vamos a salir campeón. Vamos a intentar salir campeones. Ahora, mientras tanto vamos a hacer todo esto. Está bien, eso coincido 100%. La comunicación no es solamente para esto, para todo. La comunicación, el primero que hay que hacérselo es al jugador, que entienda, porque la desesperación inicial de si juego o no juego viene de él y de su entorno, no del hincha. El hincha después, de acuerdo al resultado del que está jugando, si es bueno o malo, va a pedir siempre al que no está. Y los que fuimos futbolistas sabemos que siempre el mejor es el que no juega. Siempre. La mejor alternativa y hubiese jugado el otro, hubiese sido otra cosa. Es la más fácil. Pero esa es de café. La de la realidad es la que vos tenés que hablar cara a cara con alguien y explicarle, mirá, la idea con vos es esta. Nosotros creemos que tu techo va a ser en tal momento. Incluso, vamos a hacerlo gráfico y te lo explico, a Pérez, a Leo Pérez, a Milton Ríos, a Samaniego, a Piccinetti y a Vega, los 5 contratos que hicimos en diciembre del año pasado, a todos le explicamos lo mismo. Hay 3 opciones. Si están de acuerdo, lo hacemos. Si no, la primera es que hacemos contrato y son parte del plantel profesional de Huracán, ¿sí? La segunda es que hacemos contrato y lo cedemos a préstamo para apostar a su futuro porque le falta tal o cual cosa, que es lo que creemos. Y la tercera es que puede pasar la de Leandro. Un año compiten en reserva y al otro año ya están formados correctamente porque le falta el proceso madurativo y de minutos y de datos físicos que nosotros creemos que tienen que mejorar. A los 5, le explicamos lo mismo en las 3 características que había de acuerdo a los contratos que se firmaron. Obviamente estuvieron de acuerdo y cada cual, si ven el análisis, se dan cuenta quién estuvo para una cosa, quién es para otra y quién está a préstamo afuera. Conecto lo que decíamos recién de la parte educativa y después una cuestión de la gestión presupuestaria. El año pasado hubo un quiebre en el deporte universitario norteamericano, quizás el faro a los que queremos que haya más educación en el deporte y en los futbolistas. Había un estudio del 2009 de Sports Illustrated que decía que el 78% de los jugadores de la NFL en un plazo de 15 años terminaban en la quiebra. Después hubo uno posterior que dijo que ese número era tan solo el 15%. Si bien es verdad que muchos no terminan bien, están más capacitados que el futbolista promedio, no solo argentino, sino que en general, porque el sistema norteamericano acompaña a que ellos tengan un desarrollo universitario, por lo menos de un año en el caso de la NBA, por lo menos de 3 años en el caso de la NFL, antes de poder presentarse al draft. Arriba del 50% de los jugadores terminan su carrera y tienen un título universitario. Casos insignia, Philip Rivers, un ex QB de los Chargers, tiene un título en Administración de Empresas. Ben Roethlisberger estudió Economía. Russell Wilson tiene estudió Comunicación y tiene un máster en Política. Son jugadores que llegaron a la elite de su deporte, hicieron contratos de $100 millones y así todo tienen carreras y en algunos casos tienen maestrías, cosas que en el fútbol argentino es impensado. Y mi pregunta en ese sentido iba en cómo podemos hacer para que el sistema del fútbol argentino, y lo sé de primera mano por amigos que son futbolistas profesionales, los acompañe o les tire un centro a la hora de los horarios, por ejemplo, ¿no? Porque vos decís, bueno, toca reserva, está haciendo su transición al fútbol profesional, tienen horarios dispares de entrenamiento, no saben cuándo lo convocan para primera, no saben cuándo juegan entre semana. Yo tengo un amigo que estudiaba Administración de Empresas en
en la UADE y lo tuvo que dejar la carrera contra su voluntad, pues no pudo hacerlo con respecto a los horarios. Eso por un lado, creo que ahí Estados Unidos tiene algo con la parte académica, y por otro lado, hubo una noticia esta semana que como el año pasado se oficializó el NIL, que es que ellos puedan cobrar plata, los deportistas universitarios, en retribución a su trabajo para la universidad, que es hacer deporte. Eran universidades que facturaban millones y los jugadores no recibían nada, pero tenían contratos de entrenadores de arriba de 10 millones de dólares. Bueno, al poder pagarle a los jugadores, se dieron cuenta que necesitaban un gestor de presupuesto, que es lo que sería un director deportivo en el fútbol. Y empezaron a contratar al año a directores deportivos o a general managers para que lo hagan. No eran los técnicos del primer equipo de la universidad los que están manejando el presupuesto y armando el organigrama deportivo. ¿Por qué en el fútbol argentino o en el fútbol general somos tan reticentes, o hay técnicos tan reticentes, dirigentes, presidentes, a la figura del director deportivo? Que es una pregunta que hacemos mucho también, cuando en otras culturas, como por ejemplo en Estados Unidos, un año después de que se oficialice esto, ya tienen tipos ganando mucha plata por hacer un trabajo que es muy importante en cualquier institución, más en una que maneja presupuestos millonarios. La segunda es más fácil de contestarte que la primera. La segunda es porque Argentina es distinto a Estados Unidos y a cualquier país del mundo, futbolísticamente hablando. Te repito lo que hice el primer día que me senté con los dirigentes. Lo votaron a ellos, no me votaron a mí. A mí me dan una función de futbolística y de labor, pero no de manejo de plata, de manejo de arcas de un club. Para eso están ellos. La potestad quedó en ellos. En el caso de esa clase de fútbol y de países, al estar llevado adelante los clubes por empresas, por dueños, es distinto. Te contrata el dueño, es otra cosa. Entonces puede recaer una función económica, de presupuestaria, distinta a la que hoy nos toca a nosotros. Y te corrijo en una sola cosa: en el fútbol argentino son muy pocos los clubes que no tienen una figura en gestión deportiva, en primera división, por lo menos. Te contaba fuera del aire, nosotros tenemos una comunidad interna de gestión. Sí, pero después hay que ver el grado de autonomía, porque yo conozco a muchos directores deportivos del fútbol argentino, que una cosa es lo que pasa delante de cámara o la intención o el puesto que tienen, y otra cosa es lo que pasa después en el manejo de los clubes. Pero el lugar y el espacio está, y el lugar y el espacio... Pero muchas veces no es fachada eso. Depende de cada uno, de cómo lo ejerce y cómo se imponga la función. Cada club además tiene una cultura propia de gestión, de dirección, por dirigente, y hasta incluso de visión de trabajo. Yo creo que es una lucha que todavía va a llevar tiempo, pero que ya se está desarrollando, y no es una lucha de pelear contra correte, dirigente. No, totalmente. No, al revés. Hay que hacer bien las cosas, gestionar a través de la confiabilidad, que para mí es el lema número 1. Si no creen en lo que yo les digo, no me van a dar bola nunca. Y si lo que yo les digo creen y da resultado, cada vez espacio va a haber, no para mí, para futuras generaciones de gestores deportivos. Y en cada uno de los que nos toca tenemos esa obligación y compromiso para con el que viene. Yo creo que el fútbol argentino también está muy intoxicado por los kioscos y los negociados, por lo cual conocemos de casos de directores deportivos, amigos de la casa, que han dejado su club porque eran directores deportivos, prometen una cosa y después tenés un grupo empresario interviniendo el club, responsable de 10 de los 15 fichajes que se hicieron. Y para mí es una de las condiciones que también puse ese día de gestión, que primero no tengo representante. En mi función actual no debería, es incompatible. Porque llega a venir un jugador del representante que me representa a mí y ya se presta a pensar mal. ¿tá? Y la otra es la cuestión de cerrar el contrato. No lo hago yo, lo hace el directivo. Si no se puede cerrar, busco otra alternativa, como corresponde. No estoy en ese negociado. Que es lo que debería hacer para que sea limpia completamente la función. Sí, también ahí a veces tiene que haber un mea culpa de los que aceptan esos roles, porque muchas veces públicamente dicen una cosa, pero después hacen otra, y uno se ha enterado de algunos casos, incluso con cierta decepción, de gente que vendía un proyecto y que después en la práctica hacía otra cosa, y donde incluso se generaban estas situaciones que están al límite de lo ético incluso. Entonces creo que también es, desde el propio protagonista está esa obligación de poder defender ese rol. ¿Sigue trabajando? Pero la mayoría sí. ¿La mayoría sí? Bueno, sí, pero no me llama la atención. No importa. Pero digo, voy uniendo distintos temas, Dani, que me parece interesante. Vos hablabas de comunicación y esto que dijiste varias veces. Yo dejé en claro el primer día que la decisión final era de los dirigentes. Sí. Está claro que desde la llegada de ustedes, Huracán se convirtió en un equipo respetable y respetado. O sea, vos sabés que no le vas a ganar fácil Huracán. Huracán compite. Huracán va a Brasil, le gana a Corinthians. Y los jugadores eligen venir a Huracán, cosa que no pasaba antes. Eso. Entonces, digo, ¿cómo
¿Cómo vos tuviste que, si es que tuviste que convencerlos, si esa es la palabra, a los dirigentes de el camino es este? Porque yo siempre lo digo, y esto me hago cargo yo, el 90% de los dirigentes del fútbol argentino no saben nada de fútbol. Entonces digo, ¿cómo? No es el caso de digo que sea Huracán, el caso de Huracán, Yo creo digo que en sí general. saben. Entonces, bueno, por eso, Es decime, más, ¿y cómo todas les las explicaste? prácticas lo tenés a Abel Poza sentado viendo cada entrenamiento. A David Garzón todas las semanas viendo hasta las juveniles. Lo que no tenían quizás, y ahí es donde venimos nosotros a ayudar, es la información necesaria para la toma de decisiones, que es para lo que está una gestión deportiva. Ahí está. Y que abarcan, a ver, repito, un dirigente, pues uno dice, sí, yo quiero ser presidente de un club, quiero manejar esto. ¿Sabes lo que es ser, enfocarse en el cuidado total de un club? Encima Huracán es un gigante dentro de una capital, tiene 5 predios Huracán, para que te hagas una idea, Una locura. en Ciudad de Buenos Aires. Y actividades por todos lados. Imagínate que tenga que estar atento a todas las cosas. ¿Cómo hace para después armar un plantel correcto, tomar decisiones de fútbol correctas? Si no tenés alguien que se encargue específicamente de darte esa mano y decir, mira, anda, evalúa esto, lo podés firmar, te cierra el número, te parece bien, ya lo hablé con el técnico. Le allanás el camino. Es un montón. Pero saben de fútbol. No tengo ninguna duda. Y lo más importante es que compartan el plan. O sea, no es que yo vine y le impuse. Yo le dije, me acuerdo, fui con una carpetita, pues son momentos el fútbol. Y siempre cuento lo mismo. Es la interna del club, capaz que ustedes no lo saben. Fui con una carpeta en febrero del 2023 a la Quemita y le pedí a Belpozo una reunión. Yo ya me había desligado de Platense en diciembre del 2022, que fue donde dejé de trabajar como secretario técnico. Terminó el mandato de Pablo Bianchini y no tenía nada más que hacer en Platense. Entonces agarré como corresponde, me fui. Empecé a buscar alternativas, empecé a analizar. Yo soy hincha Huracán lo conozco de memoria. Y yo empecé a ver que había algo que no daba. O que iba a conducir hasta un escenario no deseado, pero no lo imaginaba en descenso, lo imaginaba en proyección de futbolistas y en proyección hasta incluso de una idea general de cómo armar un plantel. Y fui y le presenté, me acuerdo, en la Quemita una idea, un trabajo, una carpetista, que en ese momento no era el momento, venía Huracán de un año excepcional, el 2022, en el cual tuvo competitividad alta, había clasificado a la pre-Libertadores, que después la pierde y va a la Sudamericana. Pero después se generó un problema. En el generarse problema se presentó la oportunidad. Y ahí es donde el dirigente abrió y dijo, bueno, vamos a escucharlo. En ese caso tuve la suerte que, bueno, ya había dado el primer paso anterior, entonces ya había como un approach de conocimiento y coincidió que el momento necesitaba una ayuda. Y en esa ayuda dio el resultado de los dos lados. Para mí, de que se me escuchara en una idea que era útil para el club y de poder aportar algo desde el lugar de hincha, porque la verdad, te soy honesto, ni siquiera pedí un sueldo en ese momento. Era cuestión de entrar a ayuda de Huracán con una idea. Después sí, fueron ellos mismos quienes me propusieron hasta el valor, pero la idea era presentar esto que ayude al club. Y a posteriori, yo entiendo que generé esa confiabilidad que los dirigentes entendieron que era una mejor idea, la que incluso ellos capaz que inicialmente podían tener porque estaba ordenada la idea. Capaz que pensaban lo mismo, pero tenía una lógica de gente que la llevara a cabo o que llevara una función adelante y que los desligara a ellos, que ellos solamente se sienten a ver el partido. Es un montón para un dirigente. Claro. Eso. Bueno, ahí tenés otro ejemplo o otro punto de por qué Huracán es lo que es los últimos años. Dirigentes que sepan de fútbol. Sí. Porque además uno lo puede decir desde el lado de, a ver, lo voy a decir bien coloquialmente, esa cosa del periodismo tirabomba, claramente vos sabés, Dani, que no es el estilo de Fútbol Neto, pero digo, sí, el protagonista del fútbol lo sabe, que no es tan fácil encontrarse con dirigentes como los Huracán que sepan de fútbol, que sepan de fútbol y que sean abiertos además. Y aparte que vivan, pero viven pendientes del fútbol. Es como que a mí, en mi caso, en mi rol, no me es difícil entablar porque es una cuestión de un llamado, capaz que no hace falta quizá la presencialidad de juntarnos reuniones, 5 minutos de teléfono y alcanza, ¿entendieron? Y me dijeron, bueno, lo intentamos, activo o no activo, se pudo o no se pudo, buscamos otra alternativa. Y en la idea general, de lo que es, por ejemplo, el plan que les contaba antes de cómo transitar las inferiores o no, también hemos debatido en ideas el año pasado principalmente y este año hasta ahora, porque viene muy bien la cuestión en resultado numérico y en resultado de competitividad,
no hemos tenido prácticamente ni una objeción a lo que se viene desarrollando tanto en reserva como en inferiores. El último paso que todavía no hemos direccionado y lo veo todavía un poco más lejano es para terminar de hacer completo el plan es meter en el área de infantiles, de formación de infantiles. Pero bueno, todavía no tenemos la estructura completa como para poder meternos de lleno ahí. Simplemente lo único que podemos hacer ahora es dar una mano en lo que es el armado de planificación de entrenamiento, que lo estamos llevando adelante bajo el ala de Gastón Collete junto a Mariano Echeverría. Hubo en toda esta trayectoria, Daniel, independientemente de que por lo que contás, compraron en el buen sentido de la palabra tu idea desde el primer momento, ¿sentís que hubo algún clic, algo que pasó en los primeros meses, en el primer año, en donde vos dijiste, después de esto, ahora sí me creen y voy a poder fase 2, fase 3, etcétera? Y no hubiese existido fase 2 si no se lograba sostener Huracán en primera, que era la fase 1 completa. O sea, podíamos haber armado un excelente mercado de pase y Franco Alfonso pateaba, pegaba en el palo y salía en la cancha de River y no íbamos al descenso y se acababa todo ahí. Yo lo que creo que el clic no es en cuanto a la labor mía y a la labor del día a día con los dirigentes. Yo creo que la confiabilidad que hemos generado y la reciprocidad que hemos tenido ambas partes en cuanto al objetivo real, que es hacer cada vez más grande Huracán, la compartimos y la sentimos día a día. Y eso creo que va más allá de una idea, porque tiene que ver incluso hasta con una cuestión sentimental. Y el compartir tantos momentos buenos, malos, regulares, pero siempre miramos para el costado, estamos los mismos, ayuda un montón. Porque está estudiado que por lo menos a nivel marketing y a nivel de impacto industria corporativo, de repente tenés personas que embarcan desde el día 1 y después tenés un grupo de personas que se alinean en la medida en la que sucedan cosas Sí, que les genere credibilidad. sí, me Y en acuerdo. tu trayecto por Huracán, por lo menos puertas afuera y para el público masivo, pareciera que eso fue el tema de los chilenos. Claro. 2 jugadores que estaban por debajo del radar, que nadie tenía en vista. Galíndez Bueno, pero de repente un jugador más probado, ¿no? y Echeverría, como lo he probado, estaba en la selección. No, a ver, eran Pero ahí lo habían no convocado. probado acá en Argentina. Claro, en Argentina. Pero Galíndez acá en Argentina, No, su pero experiencia fue malísima. Pero lo de Galíndez sí también es algo como Claro. Aurocomtes, digo, con el tema porque fue sorpresa. Sí, sí. Claro. Yo digo, lo de Echeverría me sorprendió gratamente. Sé que había jugado en la selección había jugado ya en la selección chilena, es verdad, pero digo, mérito de ustedes haberlo traído para jugar en Huracán cuando era un jugador que quizás estaba para otro equipo, no digo ni mejor ni peor que Huracán, pero para venir al fútbol argentino antes. Y ustedes fueron los que reconocieron esa oportunidad, como dice Pablo, de traerlo y hacerlo figura. Claro, Rodrigo no había salido de su país. Exactamente. Era una apuesta importante, pero ahora creo que interpreté hacia dónde ibas, porque creo que lo basás en datos, en por qué fuimos atrás de esa clase de jugadores. No, yo hablo más bien de la gestión, ¿eh? Y de hecho hasta estaba pasando de largo el tema de los chilenos, que visto hacia afuera, insisto, es como el gran caso de éxito de tu gestión. Evidentemente hay muchos otros, pero para el público en general, de repente es lo que más resaltó. Fue la carta de presentación, nada más, pero Definitivamente lo teníamos premeditado charlar y casi que podemos llegar hasta el final del episodio y se hablaron otras cosas hasta mucho más interesantes, pero iba más bien a la cultura y a la credibilidad de la gente, que quieras o no, todavía sigue dependiendo de tener un caso bandera, un caso de éxito que todos noten y ahora sí nos embarcamos. sí, puede ser, pero también tiene que ver con, bueno, Rodrigo y Willy son dos muy excelentes jugadores y que se adaptaron bárbaro al mundo Huracán, pero porque entendíamos que tenía que ver también con la idea que nosotros proponíamos. Son jugadores adaptables 100% al estilo de entrenador que elegimos. En su momento Diego, después Facundo Saba y después Darío Kudelka. No trajimos entrenadores que prefieran saltear líneas en el medio campo. Otro tipo de estilo buscamos. Y ellos obviamente se destacan, pero yo prefiero por lo menos que se me mide, se me evalúe en mi gestión, no por pegar 1, 2, 3, 4, 5 jugadores en primera división, sino por un plan total que dé resultado, que ese está en marcha. Eso es lo que creo que es más importante y que le damos nosotros el valor más real a lo que es una gestión deportiva. Porque acertar en un mercado de pase
Puede pasar en un mercado bueno a alguien que lo haga y capaz que al otro se equivoca, pero no tiene una lógica, no tiene un plan. Nosotros tenemos un plan. No, Puede salir bien o mal, tenemos un plan. Acá lo reiteramos muchísimo, una de las, de repente, eminencias en dirección deportiva, que es Michael Edwards, el director deportivo famosísimo del Liverpool. Él teoriza sobre este tema y habla de que hay 10 factores por los cuales un fichaje puede fallar muchísimo y que aún el mejor trabajo de dirección deportiva, si acierta el 55%. Es decir, que casi uno de cada 2 refuerzos no termina saliendo como se había planificado, con lo cual esto alinea con lo que decís. Y Javi Weiner acá también dijo algo maravilloso, que su trabajo es, ya sabemos que nos vamos a caer o que nos vamos a mancar en algún momento, necesitamos saber en qué dirección nos vamos a caer, que es el argumento del día a día. Y lo más importante, ¿qué dejás? Bueno. Porque para mí trasciende a la persona. ¿Con quién lo hablaba? Pero hace poquito. Bueno, me voy a acordar. Pero en mi idea de trabajo tiene que trascender mi nombre. No tiene que ser mi idea de trabajo. Es de Huracán. Yo ya lo dejé. El plan de Huracán es este. Estamos todos de acuerdo, dirigente, los intérpretes que lo decían. Listo, bueno, vamos, lo encaminamos. Esté Daniel Vega, esté X, el que se le ocurra más adelante, que siga la línea y que siga generando cosas positivas. Ese es un logro real, porque si vos lo pensás de manera unipersonal y de ego propio, sale mal, sí o sí sale mal. Termina en vos y no sabés qué viene después. Buenísimo. Tenemos que ir cerrando, nos quedaríamos. Sí, lamentablemente. Lo único para terminar de consolidar la narrativa, a ver si me equivoco, pero la fase 1 fue urgencia, mercado de pases, salvar Huracán de que no descienda. La fase 2, institucionalizaron áreas y trasladaron fútbol profesional, el mismo modus operandi, a fútbol juvenil. Fase 3, fase 2, dentro de la fase 2, debuts en primera y solidificación de inferiores, está claro, que es lo que está empezando a mostrarse y evidenciarse hoy. Y hasta incluso subir chicos más jóvenes dentro del plan de reserva que te comentaba antes, y que los valores de cada categoría buenos en cuanto a rendimiento y que no están acorde todavía para una competencia de reserva, suban de categoría para formarse mejor. Bien. Todo eso coincide con el seguir ahondando una competitividad alta en primera y que el mercado de pase de primera división se achique a lo externo y sea cada vez más propio. Perfecto. Todavía no llegamos a eso. Huracán sigue incorporando bastante. Casi me hago en vivo y hubiese sido el programa más visto de la historia. Estamos, pero vamos a terminar un grandísimo episodio. Hubo un desgarro en vivo una vez. Sí, con Zitanich. Sí, que pensé que había sido otra casi digo, lo perdemos a Zitanich acá. Sí, es cierto. No sé, le preguntaron cómo llegaron los chilenos. ¿Lo explicaste o me lo perdí? Después lo tengo que escuchar en Spotify. Te recomiendo, hay un podcast muy bueno donde te vas a enterar. Perfecto. Pero lo importante es que lo tuvimos a Dani Vega, que está bien Manu Simón. No, y la verdad, Dani, te agradezco que hayas venido. Siempre decimos que la idea de este espacio es también dar herramientas y creo que queda claro con esto por qué Huracán es lo que es. Digo, porque a veces es fácil esto de ir cayendo en, bueno, siempre ir atrás del resultado deportivo. Eso es muy, ahí hago un mea culpa, es muy del periodismo. Eso de siempre ir atrás del resultado. Obvio, pero... y Jorge, perdón que te interrumpa, y de nuevo vuelvo al saber en qué dirección caerse y al deber de comunicar. Porque si a Huracán en 6 meses le está yendo muy mal deportivamente, si yo fuese hincha de Huracán y escuchara esta conversación, mi deber como hincha sería apoyar. Te quedas tranquilo. Después que lo hagan o no es otra cuestión. Lo que fue el verano con la salida del medio campo, las ventas del medio campo, escuchar lo que vos decís, pero nosotros teníamos la convicción y los dirigentes tenían la convicción de que se iba a ir por más, no por menos. Que no pasaba nada. El jugador, obviamente, nosotros los hinchas de equipo que sea, te apegás al jugador que le va bien, si ojalá se queda a vivir, ¿no? Pero hay momentos en el fútbol. Huracán encontró en un mediocampo excepcional el año pasado un nivel muy alto. ¿Por qué no podíamos generar algo como el que está ahora, que es para mí superador? Hasta en datos, no solamente en juego. Pero bueno, son desafíos que uno tiene que ir trazándose, pero tiene que tener claro el norte, tiene que tener claro un plan, una idea, si no, es a la deriva. Y hoy por suerte lo tenemos. En definitiva, mucho pasa por la comunicación. ¿Sí? El que me conoce, bueno, Pablo, Manu lo saben bien. Y una cosa más. Sí, Dani. Huracán, y esto es 100% casi unánime en el mundo Huracán, somos menotistas. El resultado no llega de casualidad.
en el fútbol para el menotista no es pegarle para arriba, defender, tiramos afuera, ganamos un partido así. Por ahí, 1-0. Después, si no tenés un plan de trabajo para que eso sea una consecuencia constante, no creemos en eso. Sí, Entonces, es una cultura interna que se facilita y va atrás de eso. Y ahí, para seguir pegándole a los anti, ahora estoy leyendo el primero, el libro de César Luis Menotti y de Fernández Mur, también, que lo publicaron hace poquito. Otro libro argentino para los que nos critican. Y no hablo mal de otra idea. Porque Programa Cipayo nos dijeron ya, varias veces. no, no es tu hablar, remera, Manu, no estaría abogando mucho. no es hablar mal de otra idea. Al contrario, que todos tienen sus verdades. El fútbol no es matemática, no es 2 más 2, 4, eso está claro. Pero dentro de un club hay una cultura. Si vos respetás esa cultura, el resultado se espera. ¿Me explico? Entonces es más fácil trabajarlo bajo una línea. Y la línea va acorde a lo que es la cultura interna del club. Muy bueno. Bueno, habría que este episodio mostrárselo a varios, ¿no? Periodistas, técnicos, de todo, dirigentes. Pero Dani, te agradecemos, en serio, por haber venido, porque la verdad que ha sido, como uno podía imaginar, sumamente enriquecedor. Así que bueno, gracias por tomarte el tiempo y de estar con nosotros en este episodio 30 de Fútbol Neto. Bueno, un placer estar acá y gracias en nombre ahora sí de todos mis colegas que este tipo de espacios sean cada vez mayores para justamente evidenciar y mostrar lo que está atrás del telón, como se dice cuando uno va a la cancha y no se ve. Pero está buenísimo, gracias. Totalmente, gracias a vos por venir. Bueno, esa es la idea, ¿sí? Como es todo, comunicar, y está bueno. Yo soy muy crítico del periodismo, estando dentro del periodismo, está bueno también que los protagonistas empiecen a romper con ciertas estructuras contando lo que pasa adentro y como decía Dani Vega, lo que está atrás del telón, que termina siendo fundamental. Bueno, esa es la idea de Fútbol Neto, ¿sí? Les agradecemos, espero que les guste, y Manu Simón está bien. Chao, hasta la próxima.